viene bien esto que hemos hablado antes, porque acá mi compañero ha estado hablando del metaverso. Muchos de vosotros os sorprendíais porque decíais que iban a vivir en una irrealidad, ¿no? Y casualmente de lo que yo vengo a hablaros hoy posiblemente tenga mucho que ver con eso, ¿no? Porque a lo mejor vais a descubrir en esta charla, si tenemos tiempo y algo de ganas, que vosotros vivís en un metaverso, que a lo mejor no lo sabéis, pero con esta charla puede que abráis un poco los ojos y veáis que la realidad que estáis viendo no es la única, ni la realidad real, como se dice ahora. Voy a hablaros de un concepto de la mente que tiene algunas cosas muy modernas, muy recientes, estoy hablando de los últimos 20 años, porque los descubrimientos tardan mucho aquí. Que va a ser como, yo creo que muchos de vosotros que no habéis tomado contacto con esto y no estáis enterados de cómo funciona este concepto de la neurociencia, la mente y sobre todo la física cuántica, que vamos a meternos un poco ahí, tenéis que tomar esto que voy a contaros como un paseo por un parque de atracciones en donde os vais a subir a un tren fantasma y que vais a ver cosas vamos a hablar de cosas que no tienen por qué entenderse a la primera. Es mejor que lo hagáis así porque si sabéis, tenéis conocimientos previos, sí que podéis entrar más en tema. Pero es verdad que una de las grandes críticas que tengo yo con esta conferencia, que suelo dar en algunos sitios, es que se va un poco de nivel hacia la gente que no tiene conocimientos previos y no se entiende cómo se encaja todo esto. Bueno, pues en mi defensa quiero deciros que la vez que le pregunté a un físico de cuántica si entendía la cuántica, realmente a gran nivel, él me dijo que si alguien me decía que entendía la cuántica, es que no la entendía. O sea, así de claro. Y de lo que vamos a hablar ahora es una cosa que es muy compleja de entender, pero es muy divertida, porque nos transporta a una realidad que creemos que es irreal, pero que al final de cuentas, si nos ponemos a pensar un poco y le prestamos atención a lo que realmente pasa, la irrealidad es en la que vivimos de forma cotidiana, a través de nuestros 5 sentidos. Así que esta charla generalmente se llama Dentro de la madriguera, porque es como cuando Alicia estuvo persiguiendo al conejo hasta dentro de la madriguera y se metió en la madriguera y una vez que entró, sabemos cómo es este cuento, ¿no? En donde se hacía grande, pequeña, caminaba por el techo, lloraba y se hacía un mar donde se ahogaba, luego renacía en otra de las sagas, se pasa del otro lado del espejo y en ese lado del espejo todo era diferente. Todo ese cuento habla de una tremenda irrealidad que no podía entender Alicia y lo único que quería era salir de la madriguera, que es lo que nos pasa igualmente con la parábola de la caverna de Platón, en donde lo que quería el que sale es volver a entrar, ¿no? Y posiblemente a la mayoría de la gente le va a pasar lo mismo, ¿no? Mucha gente quiere permanecer en la madriguera, prefiere volver a salir y ver la realidad que está pintada. Pero yo voy a proponeros hoy un viaje loco y además que lo toméis así, como una locura, no pasa nada, porque al principio parece una gran locura, pero luego cuando lo empecéis a pensar empieza a tomar forma y en el transcurso de la charla, si puedo hacerme de las diapos mejor, os voy a explicar por qué y por qué pasa todo esto. Es una cosa muy compleja porque tiene que ver con el mecanismo de relojería, de cómo funciona este sistema de cerebro, mente y todo esto que nos es a veces tan desconocido. Pero es muy práctico porque si nosotros logramos entender cómo funciona, cómo es el mecanismo de relojería, tenemos la alternativa de arreglar el reloj cuando no va bien. Pero si creemos que lo que vemos es lo que hay y no escudriñamos más allá y no queremos ver lo que hay dentro de la madriguera, probablemente nos sea muy difícil arreglar ese reloj. Le estaremos dando golpes a la manecilla a ver si funciona, ¿no? Que es la forma en que la gente habitualmente trata de arreglar su vida. No voy a ser tan ambicioso en estos 40 o 45 minutos, deciros cómo arreglar la vida de la gente, pero sí voy a daros unas pautas que si las pilláis y las seguís y después investigáis un poco, vais a ver que abre mucho, abre mucho la cabeza, abre mucho los ojos hacia lo que realmente es la realidad. Así que lo primero que vamos a aprendernos es esto. Vamos a meternos dentro de la madriguera, vamos a hacer este juego, seguirme el juego
Y no prestéis atención a las locuras que van a aparecer al principio de lo que voy a decir, o por el medio, más bien, que empiezan a volverse locas las cosas, porque esto de lo que voy a hablar son investigaciones científicas bastante avanzadas. Yo me dedico a eso, me dedico a las neurociencias. Mi trabajo es en la neurofisiología, es el funcionamiento del cerebro y del sistema nervioso periférico, pero también incursionamos en algunas cosas que tienen que ver con la mente, ya que lo que hacemos es modificar ciertos circuitos cerebrales cuando las cosas no van bien, para modificar conductas humanas, drogadicción, depresión, una serie de enfermedades que tienen que ver con un cambio conductual, y para eso hay que meterse en el límite entre cerebro y mente, que vamos a ver que es bastante complejo de entender a la primera, pero como explicaré después, si lo seguís, con el tiempo se os va a hacer bastante más fácil verlo. Así que nos metemos en la madriguera, y lo primero que os voy a decir es que recién hablabais de que los metaversos son una cosa terrible, porque la realidad en la que se mete esa persona es una realidad falsa solo para él. ¿Vale? Lo primero que tenéis que entender, para empezar a seguirme el juego en este tren fantasma, es que la realidad no es única. Aquí mismo hay una realidad por cada participante, incluido yo. Cada observador está manifestando una realidad que es ligeramente diferente a las demás realidades. Están integradas, como se ve en la imagen, los universos de cada uno, las realidades que cada uno está generando aquí, están integradas, pero la realidad es para cada observador una. Y aquí hay tantas como la gente que está aquí. No van a coincidir el 100%. Es lo primero que entendemos cuando vemos la mente desde ese punto de vista y cuando metemos aquí la cuántica. También quiero aclarar, por si fuera el caso que de aquí en los poquitos espectadores que tenemos hubiera un físico de mecánica cuántica, que se cabrean bastante cuando hablamos los neurocientíficos de la mente cuántica, ¿no? Porque para ellos la cuántica es la física de partículas y trabajan con una partícula, que hasta ahora se había hecho siempre así, y se dedican todo su día de trabajo experimental. O sea, la mayoría de los días hacen cálculos y son teóricos, pero el día que trabajan con algo práctico se dedican a disparar con un cañón un fotón o un electrón, y van midiendo el pin, el paso por una ranura, van midiendo la conducta, ¿no?, de esa partícula, para poder entender lo que hay dentro, o trabajan en un acelerador de hadrones tratando de ver qué pasa cuando chocan dos protones. Eso es lo que hacen los físicos de partículas, que es bastante aburrido y tedioso. Entonces, cuando nosotros hablamos de todo esto como una cosa más divertida, pues no les gusta mucho que metamos la cuántica en la mente, porque la cuántica se estima, siempre se planteó que es una física para partículas únicas, un fotón, un quark, una sola partícula, y la gente pues tiene más partículas que esas. Pero ahora vamos a ver cómo todo ese concepto cambia a partir de unas ideas nuevas que aportan algunos científicos, matemáticos y médicos trabajando juntos, que no están así. Así que lo primero es eso, múltiples realidades. Y muchos a lo mejor recordaréis una pregunta que se hace habitualmente para meditar, en los centros de meditación. Si un árbol cae en el bosque y no hay nadie que lo observe o oídos para oír, ¿realmente cae? Normalmente esto se hace porque se dice que es una pregunta sin respuesta que permite poner la mente en blanco y descentrarse de cualquier cosa y poder meditar con la mente en blanco al estilo Buda. Pero realmente con lo que vamos a hablar hoy, esta pregunta, que no es como la gente suele decir de la filosofía china antigua, sino de un científico inglés llamado George Berkeley, y que la hizo por el siglo XVII o XVIII, cuando se planteó este problema de cuántica que ya se venía planteando, tiene respuesta. Y ahora vamos a ver al final cuál es para la mente y para la cuántica y para la neurociencia, que se rige por estas pautas. ¿Cuál es la respuesta a esta pregunta? Y como os decía, podemos ver esto como una absoluta locura. Esto es un espectro de que la realidad empieza a mezclarse, a delirarse, a que no podemos entender lo que es. O bien, podemos tratar de poner las cosas en orden, controlar lo que tenemos delante, entender lo que hay, tratar de serenarnos y estructurarnos bien, porque es muy útil si llegamos a entender cómo funciona todo este mundo que creemos que es real. Y además cómo funciona el real que da vida a este mundo. Lo primero es que nos preguntamos quiénes somos. Seguramente muchos os habéis preguntado quién soy realmente, ¿no?
Lo cierto es que la mayoría de la gente, y seguramente de los que están aquí, como en el resto del mundo, piensan que son aquel que ven en el espejo cuando se levantan por la mañana y se van a arreglar. Entonces ven en el espejo una figura y creen que es esa figura. Bueno, pues es muy difícil entender esto, pero realmente vais a descubrir después de un tiempo que no sois eso. Que eso es lo que podríamos llamar, y lo que en las filosofías después de la Ilustración se llama el avatar. Es el cuerpo, es lo que ves, pero probablemente no sea lo que eres. Porque ¿dónde están todas tus emociones, lo que tú piensas, toda tu energía, todo lo que creas? Está en ese cuerpo. ¿En qué parte de ese cuerpo está? Eres lo que ves por la mañana. Lo que ves por la mañana es piel. Y entonces lo buscamos, los hemos buscado en la piel. Hemos buscado si en la piel estaba la energía que daba fuerza a lo que somos, que decía quiénes éramos, qué pensábamos, nuestra identidad real. Pero la piel es un conjunto de células de sostén, que solo comen, echan secreciones, sustentan pelo. Es un tejido cobertor que sirve de impermeabilizante para que no se mojen los músculos y los huesos. Básicamente no tiene nada ahí aparente que nos dé el ser. Entonces la quitamos. Y desde los científicos del medioevo, e incluso muchos más antiguos, aunque desde la antigua Grecia hasta el medioevo no se podía decir que lo estaban haciendo, diseccionaban los cadáveres y buscaban dentro. ¿Dónde está el ser? Y entonces vienen los músculos. ¿Es que estamos ahí? Pues en los músculos no había nada tampoco que pareciera más que miofibrillas y sistemas de contracción que sostienen el sistema esquelético. No había ningún sitio donde apareciera que estuviera nuestra alma. O sea, aquello que somos y que no podemos entender bien. Entonces siguieron buscando y hubo algunas teorías que decían que el corazón era un lugar muy importante para los sentimientos, pero lo disecaron hasta el cansancio y no aparece nada que parezca que ahí guarda unos sentimientos, no es el corazón. Entonces plantearon que podía ser el hígado, que era un órgano muy grande, que estaba ahí a la derecha del abdomen y que parecía no servir para nada que entendieran en aquella época, pero tampoco había nada que les dijera que ahí podía estar nuestro ser. De hecho, quitando hígados, quitando parte de hígados de la gente, no cambiaba esa gente. Entonces no había forma de entender que ahí estaba el ser. Así que seguimos disecando y llegamos al cerebro, tiene que estar ahí. Tiene que estar en el cerebro lo que somos. Y entonces empezamos a hurgar en el cerebro. Y en el cerebro realmente lo que tenemos son neuronas. ¿Qué es una neurona realmente? Pues una neurona es un soma, es un cuerpo neuronal con un axón que come, se lleva estructuras que vienen por la sangre, que le sirven de alimento, se nutre, se mantiene como un tejido de sostén, pero no es lo que piensa, no es lo que da no hay nada que indique ahí que somos, que lo que somos está en esa neurona. La neurona no es más que un tejido de sostén que lo que hace es intercambiar energía eléctrica entre el exterior y el interior de la membrana. Es todo lo que hace. Salen electrolitos de cloro, entran electrolitos de sodio, salen electrolitos de potasio, entran electrolitos de calcio. Cambia negativos y positivos y conforma un circuito, una corriente eléctrica que va ordenando los negativos en el exterior del axón, pero que solo parece hacer eso, no hace más nada, solo come. Es un cuerpo que come y echa electrolitos hacia afuera. Y entonces seguimos investigando desde las ciencias biológicas y aplicadas, y encontramos que cuando esos circuitos, que estos electrolitos que echa la neurona circulan por los axones y por las dendritas, se organizan y se conectan con otras similares, y entonces forman lo que se llama un circuito cerebral, que es ese chisporroteo que tratamos de captar en esa imagen, que es una ilustración de lo que realmente sucede, que es que hay una descarga de energía electricidad pura, medida en microvoltios para los sistemas sensitivos, en milivoltios para los sistemas motores, es electricidad normal, y que funciona en forma de circuitos, y parece ser que ahí, por muchos años aceptamos esto, venimos aceptando esto, ahí se encuentra lo que somos. Lo que somos no es ni piel, ni huesos, ni músculos, ni cerebro, que es un sistema esponjoso que solo tiene agua y grasa. No, lo que somos está en ese chisporroteo, en esos circuitos cerebrales, que si se extinguen, eso es lo que se extingue en la muerte.
sea, cuando alguien deja de existir, un cuerpo deja de funcionar, lo que se extingue son esos circuitos cerebrales, que están para todo, desde para mover los brazos, las piernas, para pensar, para crear ideas, todos son circuitos cerebrales que se mueven en diferentes niveles de las regiones cerebrales, en varias partes del cerebro, y que son todo lo que realmente nos hace ser quienes somos. Es decir, que somos una corriente eléctrica hasta esta investigación. Luego descubrimos que no es la única energía que hay. Porque de la corriente eléctrica que podemos medir con la electroencefalografía y nos permite saber si el cerebro está funcionando bien o mal, como en el caso de las epilepsias u otras enfermedades, tenemos una energía que se desprende de esta en perpendicular. La electricidad de alguna manera todavía es materia, porque conlleva electrolitos, son partículas, tiene materia. Pero es que después hay otra energía paralela a esa, que es electromagnética, que también parece tener una gran importancia y que también podemos medir en la magnetoencefalografía y nos permite también hacer diagnóstico con ella. Ya se extiende fuera del campo eléctrico del cerebro, ya es una energía que se desprende de ahí y que probablemente también esté ahí lo que somos. Pero es que a partir de ahí también sabemos que existe una segunda forma energética que estamos desde hace muchos años intentando medir y que se nos escapa. No la podemos medir, pero sabemos que existe y que es perpendicular a las otras dos. Que entonces pensamos que esa es la energía que dice quiénes somos. Y esa energía tiene una serie de particularidades que iremos viendo a lo largo de la charla y que nos hace replantearnos que si tuviéramos que mirar a nuestro vecino, verle la cara o verle el cuerpo no sería lo más adecuado, sino que esa energía es la que tenemos que ver, que tenemos que percibir. Porque es eso lo que somos, no el cuerpo, sino esa energía que está ahí, que hace lo que llamamos alma, o que los religiosos llaman alma, y otros lo llaman energías desconocidas que tienen una gran cantidad de funciones. Y que voy a deciros, si tengo tiempo, todas las cosas que se han dicho de ellas, incluso desde la religión, que son cosas insólitas, y que se van descubriendo a partir de que uno va investigando esto, que realmente parece que había mucho más sabiduría oculta en la antigüedad de lo que creemos, ¿no? Pero entonces volvamos al cerebro. Ya hemos dicho que la energía de lo que somos no necesariamente está ahí, pero nuestro procesador es el cerebro. El cerebro es el elemento que procesa la información que obtenemos. Pero ¿qué le pasa al cerebro? Tiene un pequeño problema el cerebro. El cerebro es un órgano con sus limitaciones biológicas que está encerrado en una caja hermética con líquido alrededor. Es una caja aislada. El cerebro, que es el que es capaz de procesar la información, no tiene contacto directo con el exterior. Se contacta con el exterior mediante estos 5 sentidos que conocemos, que están ahí descritos, el oído, la vista, el tacto, el olfato. Pero es que, ¿cómo lo hace? Pues es como si viviéramos dentro de una nave estelar o algo que nos mantuviera en una burbuja en el espacio donde no podríamos existir, porque si sacamos al cerebro al aire, pues se muere. Y nos tiene como si fuera con unas ventanas electrónicas, pero que no son ventanas realmente, sino que son cámaras. Y son cámaras, como los ojos, que nos permiten percibir una imagen de lo que hay en el exterior, traducirla a electricidad en la retina, luego transmitirla por un cable, que es un cableado, hasta que llega al cerebro, y después de una cantidad de pases por unos cuantos núcleos se forma una imagen que el cerebro nos dice que es la mejor imagen que podemos formar de lo que hay fuera. Es decir, que estamos viendo una traducción doble, que es a partir de que se hace electricidad, una transmisión eléctrica que después se vuelve a generar en algo que creemos que es. Eso es lo que vemos, no vemos lo que hay fuera. Lo mismo con el olfato, lo mismo con el oído. Nosotros no estamos oyendo los sonidos realmente, lo que hay en el ambiente, sino que es las vibraciones que se generan en el ambiente, que van a transmitirse a través de nuestros huesitos del oído interno, y después, por medio de un cable eléctrico, van a pasar a unos centros del cerebro que le van a dar una interpretación. Y todo eso, con el tiempo que tarda, la información, la electricidad, en transcurrir por un cable, que se mueve a unos 50 metros por segundo. Por tanto, todo lo que estáis viendo vosotros ahora es tan poco real como que ni siquiera es en streaming, es decir, ni siquiera es en tiempo real. Porque todo lo que percibís por vuestros ojos está por lo menos 200 milisegundos tarde.
porque desde que entró por los ojos hasta que llegó al cerebro, tardó más o menos unos 200 milisegundos en formarse una primera imagen que luego tenés que comprender. Esto lo usan en el boxeo, que lo saben muy bien, y se entrenan en dar golpes muy rápidos, porque se sabe que si un boxeador tira golpes a menos de 150 milisegundos en llegar hasta la cara del contrincante, el contrincante no puede defenderse directamente de ese golpe, sino que tiene que poner sus sistemas de defensa de forma automática, porque no puede verlo venir. Nada que venga a menos de 150 milisegundos lo podemos ver venir. Porque estamos viviendo 150 milisegundos o 200 milisegundos en el pasado. Eso es casi un cuarto de segundo en el pasado que estamos viviendo. No podemos ver el presente. Por eso cuando la gente dice, ¿importa el presente? ¿Cuál presente? El cerebro está aislado dentro del cráneo, no puede ver ningún presente, ni oír ningún presente, ni percibir ningún presente, porque todo el presente que se hace fuera va por un cableado a un cerebro que lo recibe 200 milisegundos tarde. Por tanto, ni siquiera estamos viendo en tiempo real. Así que en realidad lo que vamos a decir que somos es una energía que traspasa los niveles del cráneo, va hacia afuera del cerebro y del cráneo y cubre nuestro cuerpo. Y es muy interesante porque muchas veces en ciencia nos hacemos esta pregunta que dice, ¿cuál es esa energía? No podemos medirlo, pero sabemos que existe. ¿Y cómo sabemos que existe esa energía? Que los místicos le llaman alma y todo eso. Bueno, por ejemplo, sabemos que hay 4 fuerzas fundamentales en el universo, que son las 2 fuerzas nucleares, la fuerte y la débil, que son para el núcleo del átomo, la gravedad, que para eso requiere masa, ¿no? Mucha masa para hacer efecto gravitatorio, y la electromagnética, que es la más fuerte de todas. Pero la electromagnética es repulsiva, es decir, no deja que 2 electrones se junten, porque su campo de electrones, el campo de uno repele al otro. Por tanto, las fuerzas son repulsivas. Los electrones no pueden tocarse, o sea, la materia no puede tocarse, que eso vamos a verlo después. No puede tocarse porque si la materia se tocan, si los núcleos de los átomos, de un átomo con otro se toca, va a ser una fusión nuclear y explota todo. Por tanto, nosotros tenemos la idea, la ilusión de que estamos tocando una madera. Tocáis de enfrente y decís, esto es sólido. No, eso no es sólido. En realidad, si nosotros tomamos en cuenta cómo es la estructura de la materia, si el núcleo del átomo fuera del tamaño de una pelotita de golf, los electrones estarían girando más o menos a unos 200 metros de distancia. En el medio no hay nada, es lo que antes llamaban vacío, después hablaremos, se llama campo de Higgs. Hay cosas, pero no son cosas tangibles. Por tanto, cada cosa, nuestro cuerpo, cada cosa que tocamos, está formada por 99 puntos seguido por 99 nueves de nada. Es vacío. Y estamos tocando esto, ¿qué estamos tocando? Y los electrones de nuestras manos, que tenemos electrones por fuera, repelen a los electrones de la madera, o la madera a nosotros. Entonces no podemos atravesarlos por la fuerza repulsiva más fuerte que tiene el universo, que es la fuerza electromagnética. Nosotros creemos en nuestra ilusión de metaverso en el que vivimos, que estamos tocando algo sólido, pero no. Eso no tiene nada de sólido. En realidad está vacío, casi todo vacío, pero tiene electrones. Y los electrones no pueden pasar a través de los electrones. Sin embargo, así como lo estoy explicando, decimos, ¿y cómo es que el último átomo que tenemos en el cuerpo o que tenemos en cualquier sitio no se cae? ¿Qué lo sostiene? Si están esas 4 fuerzas nada más y la fuerza más fuerte es repulsiva y no deja que los átomos se toquen, los átomos del medio de una estructura está bien, están apretados por los demás átomos, pero ¿y el último? ¿Por qué no nos estamos desgranando como si fuéramos muñecos de sal? ¿Qué fuerza sostiene a ese último átomo que además, como luego veremos, no está siempre ahí? Aparece y desaparece siempre en el mismo lugar. ¿Cuál es esa fuerza? Y es muy interesante porque ahí en la Catedral de Murcia ahí están los 4 santos de Cartagena, ¿no? que son los líderes de la escuela isidoriana. Y esta escuela isidoriana decía en el siglo VI, ellos hablaban de ciencias, porque bueno, era una familia muy culta, la chica había fundado un montón de monasterios y de cosas, era una mujer súper culta,
y San Isidoro era el obispo de Sevilla y regían un movimiento muy revolucionario, científico de la Iglesia. Y le explicaban a la gente las cosas lo más científicamente posible. Le decían, entre otras cosas, que no buscaran dioses que movieran los astros, porque la naturaleza tenía sus propias fuerzas para mover sus estrellas, ¿no? Cosa que era muy revolucionaria en el siglo VI, que era una época de oscurantismo. Bueno, pues también decía algo como esto, decía: no es el cuerpo el que contiene el alma, sino el alma la que contiene al cuerpo y lo tiene en su sitio. Y es única, pero también es única e individual, pero indivisible para todos. Es decir, ellos ya asumían que había una fuerza extraña que mantenía el cuerpo en su lugar. Y ahora nosotros seguimos preguntándonos en el siglo XXI, ¿qué es eso que mantiene al cuerpo en su lugar? Bueno, esta no nos va a servir porque a la distancia no se debe. Es una cosa de engaños ópticos. Pero esta sí nos va a servir. Miren, lo que vosotros creéis que estáis tocando no está ahí. Eso está vacío. Estáis sentados sobre un banco que tiene 99 puntos seguido por 99 nueves de nada. ¿Vale? Estáis sostenidos sobre las fuerzas electromagnéticas de vuestro cuerpo y de los bancos. Y si tocarais los átomos con los átomos, todo volaría en pedazos, porque sería lo que llamamos fusión nuclear, que es lo que hace el Sol para mandar energía, para crear energía. Los sentidos no son fiables, porque todo está armado de tal forma de que nos sea fácil de entender y podamos cerrar ideas. El cerebro odia no tener respuestas. Tiene que tener respuestas aunque sean falsas. Porque de esa manera nos permite vivir una vida que creamos que entendemos. Nos tiene como engañados. Seguramente muchos de vosotros os llamará la atención todo esto del coronavirus. ¿Qué estarán haciendo? ¿Nos estarán engañando? Bueno, pues el cerebro funciona así. El cerebro es un filtro de información que limita las informaciones a gusto de no sé quién, pero que no me pide permiso a mí para hacerlo, pero que además engaña la percepción de cada persona. Por ejemplo, si nos vamos al polo, rápidamente vemos unos 30 o 40 tonos de blanco, que cuando volvemos a la ciudad ya no los vemos más. Y en la selva con los verdes. ¿Por qué yo puedo ver 40 tonos de blanco si estoy en el polo, que me sirven para vivir más seguramente, pero no puedo hacerlo si estoy en la ciudad? ¿Quién lo decide? Quiere decir que tengo la capacidad de ver. Es más, sabemos que tenemos la capacidad de percibir por los receptores de retina rayos infrarrojos y ultravioletas, pero no los percibimos. Si los percibiéramos, creeríamos que el tamaño de cada mesa es mucho más largo del que es, porque claro, los infrarrojos y ultravioletas pues harían que creyéramos que la materia llega mucho más allá de la fuerza electromagnética que sostiene los objetos, y es probable que quisiéramos apoyar un vaso en donde no hay madera, porque solamente es la luz que nos está engañando. Entonces el cerebro hábilmente nos corta esa posibilidad. No podemos verla. No es que no podamos, es que nos lo cortan. ¿Por orden de quién? No sé, mía no, yo no dije que me lo corten, pero me lo corta, no me la deja ver. Porque si me la dejara ver no podría desplazarme con tanta facilidad por el universo material que me están presentando. Que además, como veremos luego, es otra farsa. Vamos a seguir con esto. No me bases. ¿Qué veis ahí? Veis unos círculos y en el medio seguramente todos veis un círculo celeste o blanco, ¿no? ¿Lo veis? ¿Lo veis? Bien. ¿Qué pasaría si os digo que ahí no hay ningún círculo celeste? Vosotros lo seguís viendo, ¿verdad? Bueno, no hay ningún círculo celeste. Mira, os lo voy a demostrar. Esto no es truco. Si los doy vuelta, están pintados solamente los circulitos del borde. ¿Sí? Pero ahora lo sabéis. Y os lo vuelvo a poner. A que lo volvéis a ver. Bueno, este es un fenómeno que se llama refracción cortical. Es que cuando al cerebro no le gusta tener círculos abiertos, no le gusta tener cosas sin resolver. Cuando tiene una cosa así que la puede mimetizar, le pide auxilio, la zona occipital, que es donde reside el procesamiento de las percepciones visuales, las neuronas que están percibiendo esto, como les falta el circulito ese que no está, le piden auxilio a otras neuronas vecinas para que activen también, actúen y me cierren la imagen. Y yo estoy viendo como si estuviera ahí porque mis neuronas quieren que vea eso.
aunque sé que no está ahí. Es la necesidad del cerebro de cerrar los conceptos a algo entendible, lo cual podría explicar la existencia de Thor para los truenos, de los dioses antiguos, de la forma en que la gente fue explicando siempre por medio de la mitología las cosas que no podía entender. Y es que el cerebro odia dos cosas: no entender y perder. El cerebro no está programado para perder ni para no entender. Por eso, si a alguien lo quieres hacer rabiar, en lugar de no darle dinero, dale 10 euros y después quítale 5. Va a sufrir más que si no le das nada. Es que es un experimento muy hecho también, ¿no? O sea, realmente la gente sufre mucho más por la pérdida que por lo que no gana. Y lo mismo pasa con estas funciones del cerebro que nos cierran ideas como sonidos falsos, visiones falsas de lo que no sabemos. Luego, a ver si puedo... ¿Qué veis? ¿Veis girando eso, no? Vale, os digo que no giran. Pero vais a ver que no giran y después las vais a ver girar otra vez. ¿Vale? Ahora os voy a mostrar que no giran. Cuando le pongo los rayos, cada una se está moviendo en forma vertical o horizontal, no están girando. Pero si lo quito, aunque estéis acostumbrados, si lo quitamos, ya lo vais a ver girar otra vez. No lo vais a creer ni aunque os diga qué está pasando. Esto es que la gente muchas veces actúa de esta forma en muchas cosas de la vida. Y ves gente que dice, pero si te explico lo que es y aún así no lo quieres ver, pues mira, a vosotros también os pasa, ¿verdad? Y es que estáis engañados constantemente, que la realidad es esa fantasía que os está pintando el cerebro. Bien, y es que nosotros, digamos, la información que tenemos y que podemos percibir, el cerebro realmente es capaz de percibir unos 490 gigabytes por segundo de información. Esa es la capacidad de percepción que tiene el cerebro a través de los sentidos. Pero el procesamiento de la información que hacemos es de 2 a 4 gigabytes por segundo. Ese pequeño porcentaje de información de la que recibimos es la que procesamos para hacer nuestra vida cotidiana de día a día. El resto de la información la ignoramos y la anulamos. Es como esto, que yo solamente veo los rayos visibles de luz que intervienen hasta los bordes de la mesa, pero me privo de los infrarrojos y ultravioletas, que son cosas que también existen aquí. Los colores, por ejemplo. No existen colores en la naturaleza. Esto de los colores es que vuestro cerebro le está dando una interpretación a un sistema vibratorio. Lo que percibe, por eso todo se mide en longitud de onda, digamos en frecuencia. Los colores también se miden en frecuencia porque podemos medirla. En una determinada frecuencia, vuestro cerebro le da la idea a esa frecuencia de un color, rojo, azul, marrón o lo que fuese. Pero lo que está viendo es una longitud de onda de cómo está vibrando la materia que está aquí. No está viendo, si pudierais salir de vuestros ojos y ver directamente desde vuestro cerebro, desde vuestra mente, no veríais colores, veríais diferentes longitudes de onda en la que vibra la materia. Los colores también son una ilusión. Por eso creemos que existe el lenguaje, porque probablemente para cada individuo, para cada realidad de esas que dije que había cada una por individuo, la traducción del cerebro a las vibraciones que ve fuera pueda ser diferente. Entonces es posible que lo que para mí sea rojo, para vosotros alguno sea azul, para otros sea amarillo, porque hay que ver qué color le asignó el cerebro a cada longitud de onda, y no consta en absoluto que tenga que ser uniforme. Por tanto, si pudiéramos leernos el cerebro, tal vez no nos entenderíamos nunca, porque vuestro concepto de rojo no sería el mismo que el mío. Le daríais un significado arbitrario a la longitud de onda que corresponde al rojo. Así de falso es lo que estáis viendo. Y es por esto, por el procesamiento de información. Y esta es una idea, para que os des una idea básica de las redes que trabajan en el cerebro cada vez que tenemos una percepción. Cuando entra por los ojos una imagen, antes de ir a la corteza occipital del cerebro y a formarse una idea en las diferentes áreas del cerebro que van a intervenir esto, el lóbulo temporal y demás para la memoria, y que para que entendamos la imagen, pasa por una línea similar a esto de conexiones, todas por cableado, que todas pasan por unos núcleos que se llaman núcleos de la base del cerebro, de los cuales el principalmente marcado aquí es la amígdala, porque es el que nos da el miedo.
La amígdala es un núcleo que está hecho para darnos miedo, es el que nos alerta, y ontológicamente nos alertaba del peligro de ser comidos por una bestia, de ser atacados por un enemigo, de estar en campo abierto, esa sensación que sentimos de extraño, de hostia, tengo que salir de aquí, algo a mí no me gusta, me están mirando, pues esa es la amígdala. La amígdala hace ese trabajo. Y todas las percepciones pasan por ahí y son teñidas por las emociones buenas o malas. Entonces asimilamos lo que vemos y le damos una función según las emociones que tenemos sobre esa cosa. Por tanto, no estamos procesando la información pura. La estamos tiñendo de nuestras propias emociones, de nuestros sentimientos, de si nos trae un mal o un buen recuerdo de la infancia, de un montón de cosas que se extiende mucho si nos ponemos a hablar de eso, pero podríais ver que realmente la información que terminamos procesando es una mezcla de lo que realmente estamos percibiendo y también de lo que creemos de eso. Y le damos formas diferentes, por eso recordamos de manera distinta. Cada persona recuerda la misma situación de forma diferente. Por eso es tan difícil ver un crimen, comprobar un crimen a través de diferentes testigos. La mayoría de la gente ve cosas distintas. Y esto es muy interesante, si lo podemos echar a andar, mirar esto y decirme qué os parece, qué está pasando aquí. ¿Tenéis una idea de lo que está pasando aquí? Bien, ¿qué pasó? Sería bueno que alguien me dijera si entendió lo que pasó ahí. Bueno, yo os lo digo, muchos de vosotros habéis visto un triangulito anaranjado muy malo que le estaba pegando al pobre puntito, ¿verdad? Lo estaba acosando, ¿sí o no? Sí, ¿verdad? Bueno, pues la verdad es que ahí no pasaba nada más que un movimiento de figuras geométricas. Toda la asignación de sentimientos, emociones, maldad y bondad que habéis puesto en eso viene de vuestros núcleos de la base del cerebro. Están inventados. Esa es parte de la ilusión que el cerebro crea de las realidades que veis, de esta misma y de todas las demás. Es una fantasía que el cerebro crea y os aparta de la información real. Y es interesante porque es un experimento muy antiguo de la Universidad de Los Ángeles, que se hacía para medir ciertos trastornos de personalidad. Y por supuesto la mayoría de la gente lo que veía era esto, ¿no? Un puntito que estaba siendo agredido por un triangulito malvado, ¿no? Pero había un grupo que esto no lo veía así, que era el único que describía la realidad y que decía, esto son figuras geométricas, esto no es nada. ¿Qué grupo creéis que era de la Cátedra de Psiquiatría de la Universidad de Los Ángeles, que veía esto solo como figuras geométricas y no le asignaban ningún sentimiento? Los psicópatas. Era un estudio que utilizaban para medir el grado de psicopatía. Estamos hablando de los años 60. Muy bien. ¿Qué se desprende de aquí? Primero, esto de nada es lo que parece. La realidad se desarrolla en un submundo de probabilidades infinitas. La verdad es que puede pasar cualquier cosa en una realidad. Las probabilidades de que suceda algo son prácticamente infinitas. ¿Y por qué están reguladas, no? Emerge en apariencias que nos dan la sensación de estabilidad y control. El cerebro se encarga de que tengamos una sensación de estabilidad y control sobre un mundo que realmente es altamente inestable, pero que el cerebro nos va filtrando información para que tengamos la idea de que tenemos que estar tranquilos. Nos calma como a tontos, ¿no? Los 5 sentidos son el filtro por el cual el cerebro regula esas apariencias para que resulten congruentes y acordes con nuestra capacidad de entender el mundo, porque quiere entender y no quiere que estemos pensando y preguntándonos cómo es realmente este mundo y si no lo entiendo, ¿qué es? ¿No? Nuestra vida se desarrolla en una irrealidad aparente a la que le damos veracidad absoluta. Es que creemos que lo que vemos es lo que vemos. Y no alcanzamos a entender que realmente no tenemos la capacidad de ver toda la información que está disponible visualmente incluso. Y nos creemos que eso es absoluto. Entonces, claro, eso nos impide analizar el resto de la información.
El observador define la realidad manifiesta, que esto es el universo manifiesto. En las filosofías iniciáticas se ve muy bien que hay que estudiarlas si uno quiere entender en la mente, porque tienen dos universos, que ahora lo vamos a ver. Es el universo real y el universo manifiesto. Resulta que el manifiesto, que es el que vemos y tocamos, no es el real para las filosofías iluministas. Entonces, esto es interesante. El observador define la realidad manifiesta. Cuando observas, se manifiesta una probabilidad de esas probabilidades infinitas. Y cuando no observas, existe una onda de probabilidades infinitas en las que existen las cosas. Esto ya es cuántica. En cuántica, toda la materia tiene esa condición. Si interviene el observador, que después veremos unas ecuaciones sobre ello, unas propuestas, se manifiesta. Pero si no, está constantemente en probabilidades infinitas. Es como si hiciéramos girar una moneda sobre su canto y mientras no le estamos poniendo la mano encima, no está ni en cara ni en cruz. Está constantemente tanto en cara cuanto en cruz. Esto es un poco lo del gato de Schrödinger. Seguramente os hará acordar a eso y es verdad. Esto es lo que decía. Dos universos o niveles de existencia. El real y el manifiesto. El manifiesto no es el real. El real es el mecanismo de relojería que genera el manifiesto, que ahora voy a intentar explicarme. Y esta es una persona a la que tenéis que prestar atención si os gusta el tema, Roger Penrose. Roger Penrose es un científico, es matemático y físico de la Universidad de Oxford y que empezó con este asunto de la mente desde el punto de vista cuántico, porque planteó unos postulados interesantes. Él utiliza el teorema de incumplitud de Gödel. Esto es bastante más específico, pero que sepáis que hay un alemán que desarrolló lo que se llama el teoría de la incompletud y que justifica matemáticamente que cuando tenemos la imposibilidad de demostrar un hecho evidente y cierto, que sabemos que es cierto, mediante una proposición matemática, se da la aplicación de este teorema. Tenemos que buscar otra alternativa. Si no podemos demostrarlo por la matemática, es que no responde a las ciencias newtonianas que estamos entendiendo. Entonces, ya que la mente no se comporta obedeciendo estas leyes newtonianas, estas leyes matemáticas y físicas normales, Roger Penrose postula que hay que plantearla dentro del único otro sistema que hay para mirar, que es la cuántica. O sea, si no es físico newtoniano, tiene que ser cuántico. No hay más. Luego Roger Penrose se alía con un médico investigador, anestesiólogo originalmente, que es Stuart Hameroff, y dan origen a una teoría revolucionaria que no tiene muchos años y que tiende a explicarnos quiénes somos. Yo al principio os decía esto, ¿no? Nos sacamos la piel porque ahí no estamos, nos sacamos los músculos porque ahí no estamos, nos sacamos los huesos porque ahí no estamos, nos queda el cerebro y ahí tampoco estamos. Bueno, pues esta gente viene y nos pone esto del revés. Y desarrollan lo que se llama la teoría de los microtúbulos. Resulta que esa estructura, como la que veis ahí, básicamente es una representación de los microtúbulos, son como un esqueleto que tienen todas las células del cuerpo, todas. Las del cerebro, las de la piel, las de... Entonces, ¿qué le pasa a estas estructuras? Bueno, tienen unas propiedades muy particulares estas estructuras. Y es que cuando los individuos están vivos, están en estado cuántico, cumplen unas funciones que ahora os diré, que son las de la regla de la física cuántica, y cuando te mueres, pasan a estar otra vez en estado newtoniano. Pasan a tomar una importancia relevante porque entonces, si esto es así, hay una explicación más que los circuitos cerebrales meramente. Y es que entonces tengo que volver a ponerme los músculos, volver a ponerme los huesos, volver a ponerme la piel, porque es que esto está en todo el cuerpo. Y condice un poco más con lo que decían con lo que decían todas las religiones antiguas, que eso es lo llamativo, ¿no? Que en realidad el alma estaba en todas partes del cuerpo, contenía todo el cuerpo. Y aquí parece que esta gente está probando que es ahí donde está lo que somos, porque estas estructuras funcionan en estado cuántico. Estos microtúbulos cumplen los estamentos de la física cuántica, que son superposición y entrelazamiento. Esas son las dos cosas básicas para que un sistema, antes una partícula, hoy un sistema, funcione en términos cuánticos.
que la superposición es aquello que os decía, que mientras no está siendo observado, el sistema está en todas sus probabilidades posibles, como el gato de Schrödinger, es decir, que está la moneda girando de canto y está en cara y cruz al mismo tiempo. Y el entrelazamiento, que es una propiedad que tienen las partículas, de que cuando están en contacto una con la otra, se entrelazan de tal forma de que luego, aunque las separes a la distancia que sea, al otro lado del universo, cuando giras el spin de una, gira el de la otra. Quedan entrelazadas para siempre. Una partícula entrelazada con otra se va a mover siempre de acuerdo a que muevas la otra partícula. Eso es un hecho ya probado por la cuántica, no es una cosa que tengamos que discutir, pero que necesitan ser entrelazables y estar en superposición. Él también dice que a pesar de ser moléculas complejas, porque hay un problema, es fácil hacerlo con una partícula, ¿no? Con un fotón. Pero claro, cuando hablamos e intentamos hacerlo con partículas más complejas, digamos con estructuras más complejas, moléculas, átomos enteros o más que átomos, moléculas o sistemas moleculares, esto se llama sistemas ruidosos, se llama mucho ruido y sistemas húmedos. Eso hace interferencia y dificulta el entrelazamiento cuántico y dificulta la superposición. Entonces se estimaba que no se podía valorar esta situación en cosas que no sean partículas simples, sencillas, un fotón, por ejemplo, ¿no? Pero ellos postulan y prueban que a pesar de ser moléculas complejas y pesadas, sortean la decoherencia, que es este tema de que no se puedan entrelazar, por el postulado de Penrose sobre cuántica topológica. Y esto revoluciona todo. Si la cuántica es apasionante por la situación extraña en la superposición y la existencia de las partículas en diferentes sistemas de lugares al mismo tiempo y demás, la cuántica topológica es todavía más sorprendente porque permite aplicar esos mismos principios a sistemas más grandes, con muchas moléculas, como por ejemplo los microtúbulos. Y aparentemente los microtúbulos, así como las MAP, las Microtubule Associated Proteins, las proteínas asociadas a los microtúbulos, tienen esta capacidad. Y tienen esta capacidad de entrelazarse con tubulinas del propio cuerpo, pero también de otros cuerpos. Y es interesante porque también sabemos que las funciones de onda colapsan cuando el observador yo sé que esto es muy complejo, pero bueno, no puedo explicarlo de muchas maneras. Sabéis que el experimento que dice que de las rendijas, ¿no? Cuando los electrones pasaban por una rendija y por dos rendijas, que esto es muy conocido, cuando se pone a un observador se comportan de una determinada forma. Quiere decir que cuando nadie las observa, las partículas, las estructuras cuánticas se comportan en función onda. Van como una onda, es decir, están por muchos sitios al mismo tiempo. Pero cuando se pone un elemento de observación, esa función se llama colapsa. Colapsa la función de onda y se comportan como partícula. Y esto mismo le pasa a estos microtúbulos. Pero las condiciones de colapso para esto, para las partículas que están entrelazadas, normalmente no colapsa casi nunca cuando es un fotón. No se puede hacer colapsar, ya quedan estructuradas para toda la vida, pero cuando son estructuras más complejas, colapsan por una diferencia de energía. Y agrega este concepto. La condición para el colapso de onda, además de la SR es la subjective reduction, es cuando un observador interviene en medir un sistema cuántico, este sistema deja de ser onda y pasa a ser partícula. Se cambia, la realidad cambia mediante la vista del observador. Pero ellos también agregan otra condición para estas partículas más grandes, que es la objective reduction y la orchestred objective reduction. Eso quiere decir que no solo cuando un observador interviene puede colapsar esta función de entrelazamiento y superposición, sino que también puede suceder cuando hay una diferencia energética muy grande entre las dos estructuras que están entrelazadas. Él la mide en un gravitón. Quiere decir que si la energía que muestran, que desarrollan los microtúbulos de una estructura supera en más de cierta medida a la de la otra estructura, este entrelazamiento cuántico se rompe. Y esto podría explicar mucho de lo que pasa en las relaciones personales y espirituales, que no entendemos cómo se entrelazan estas relaciones y aparece este flechazo, esta cosa de primer amor y de repente quedó flechado. Aparentemente tiene mucho que ver el entrelazamiento de las tubulinas de un individuo con el otro. Y que cuando eso, por determinadas cosas,
cambia, cada individuo va variando su nivel energético, cuando varía mucho con respecto al otro, esa superposición se rompe. Y podríamos decir, en otras palabras, se acabó el amor. Esto es lo que os decía, que las turbinas entrelazan sistemas similares de otros seres vivos. Las emociones pueden estar generadas por esta sincronía, trabajada por los núcleos de la base, es lo que se está investigando ahora. Los sistemas pueden colapsar por excesiva medición del observador, es decir, si el observador se pasa en las mediciones, como pasa en cuántica, los sistemas pueden colapsar y separarse, desentrelazarse. Y pueden colapsar espontáneamente por una diferencia energética que Penrose la pone en un gravitón. Yo os decía, ¿no?, que entonces estamos en un mundo loco. Vosotros seguir tomándolo así porque si no vas a pensar que es todo locura. Pero bueno, es un camino, es un tren fantasma de tomarlo como de cosas raras, ¿no? Hay otra personalidad que quiero presentaros aquí, que se llama Benjamin Libet. Benjamin Libet era un científico, un neurofisiólogo de la década del 50, del 60, que luego desapareció del mapa porque hizo unas investigaciones muy raras y dicen que fue reclutado por la CIA cuando estaba de moda hacer esos experimentos por los rusos y todo este rollo de las neurociencias, y desapareció del mercado. Pero él hizo un montón de observaciones interesantísimas, porque hablaba del campo consciente o campo de la conciencia mental, que equiparaba al campo de conciencia mental con el campo de Higgs, que es el que contiene el universo. Sabemos que el campo de Higgs es eso que está entre el electrón y el protón, y entre electrones, que es el espacio vacío que antes decíamos que estaba dentro de lo que no era materia. Y él compara la mente con ese campo, o lo integra a ese campo. Él experimentaba con potenciales evocados somatosensoriales, que es una cosa como dar un estímulo en un dedo y recibirlo, ver cuando lo recibe en el cerebro, con unos electrodos que reciben el potencial cuando llega al cerebro, que nosotros hacemos eso cotidianamente hoy para hacer diagnóstico. Y entonces él descubre en unos experimentos de estos que cuando él da un estímulo en el dedo, tarda más o menos unos 200 milisegundos en llegar el estímulo al cerebro. Pero cuando él pone unos electrodos en el cerebro abierto, porque él experimentaba, fueron los primeros experimentos de cirugía abierta de cerebro, poniendo electrones dentro del cerebro, cuando él ponía el estímulo directamente medido dentro del cerebro, no tardaba nada en llegar, lo hacía al mismo tiempo, pero el estímulo venía del dedo. Entonces, él asume que el cerebro es capaz de emitir información hacia el pasado, porque se había saltado los 200 milisegundos que debería tardar la información en llegar. Él hizo un experimento todavía más complejo, y es el experimento de la reacción refleja. Él encuentra que cuando él hace un movimiento amenazante, lo hacía con una pelota que hacía que se le iba a tirar al paciente que estaba con la cabeza abierta, y también daba un estímulo doloroso en el dedo con una descarga eléctrica, el paciente, cuando uno va a hacer un movimiento, primero se genera una onda, que en electroencefalografía se llaman ondas Mu, que son las que son precursoras del movimiento. Son las que dicen que el paciente tiene el deseo, o sea, manda la orden de mover un brazo, por ejemplo. Y cuando él estimulaba, midiendo desde el cerebro directamente la aparición de estos estímulos, veía que el movimiento se desarrollaba casi exactamente coincidente con el momento del estímulo. Se había saltado los 100 y pico, 200 milisegundos. Entonces la postulación que él hace es que es posible que el cerebro sea capaz de enviar información al pasado, y que si se mueven en el campo cuántico, que es lo que él había descrito en la primera de estas líneas, eso es perfectamente normal, ya que en el campo cuántico pasado, presente y futuro coexisten. Allí no hay un futuro o un pasado, todo es presente, porque la idea de pasado, presente y futuro requiere de materia. Y como la mente se mueve fuera de la materia, en el campo de Higgs, estos tres tiempos no existen, coexisten. Y que el cerebro era capaz de percibir esto porque la mente mandaba el estímulo indiferentemente hacia el futuro o hacia el pasado. Eso fue revolucionario. Y le costó mucho a Benjamin Libet, sobre todo porque se cuestionó el libre albedrío, porque decía que si yo doy el estímulo y el cerebro ya había decidido que tenía que soltarlo, yo no había decidido soltarlo. Por tanto, el libre albedrío no existía, lo cual le causó muchísimos problemas con los movimientos religiosos de la época, tanto que para los años 90 tuvo que retractarse de eso porque lo querían expulsar de la comunidad científica. Pero el experimento queda.
Entonces, la mente se desprende de estos experimentos de Lipschitz, de lo que ya comprendemos, es un sistema energético con acceso al campo de Higgs. Sabemos que en el campo de Higgs no hay tiempos. El tiempo requiere de materia para crearse. El tiempo también es una ilusión y, como demuestra Einstein, no es una constante universal. La única constante es la velocidad de la luz, que es lo que acaba generando la materia, como veremos luego, pero no el tiempo. El tiempo es una ilusión que puede dilatarse o contraerse de acuerdo a la gravedad y al espacio. Y otra cosa que es revolucionaria es que a partir de eso se piensa entender que a lo que antes era masa y energía, que eran intercambiables, recordáis que masa es igual a energía por la velocidad de la luz al cuadrado y que era intercambiable la masa y la energía, pierde sentido a partir de la comprensión de esta forma cuántica de ver el mundo, y tanto masa como energía son la misma cosa y pasan a llamarse bits, bytes, información. Pasa a ser información, ambas cosas, energía y masa como cosas intercambiables, no son importantes. El universo se conforma de ambas al mismo tiempo. Esto es una imagen del campo de Higgs que quise traer para que os deis cuenta de que si les quitáramos al universo toda la materia visible, quedaría una red como esta, que está delimitada por una cosa que hace no mucho tiempo habéis oído seguramente, que se llama bosones de Higgs, y que ahora vamos a hablar de ellos para que entendáis por qué estoy diciendo todas estas incoherencias. Y es esto. Esto es un bosón de Higgs. Esto es lo que está en el campo de Higgs. Y pensábamos que era una partícula en sí misma que le daba masa a la energía. Pero no sabíamos bien cómo trabajaba. Los cuánticos que trabajaban en esto, en el CERN y demás, no sabían bien cómo operaba. Y ahora sabemos que opera de esta forma. Eso que veis ahí como un circulito es un espacio... El otro. Que se me durmió el operador. Eso que veis a mí como un círculo es en realidad un espacio vacío. Sabemos que el universo funciona de esta manera. Un haz de energía sin masa, digamos una partícula sin masa, que es solo energía, viene viajando a la velocidad de la luz y atraviesa el campo de Higgs, viaja por ahí y en determinado momento se mete dentro de una de estas capsulitas que se llaman bosón de Higgs y empieza a rebotar. Eso que veis ahí es una simulación, una graficación de cómo rebota la partícula de un lado a otro, porque eso es como que le cierra el paso y empieza a obligarla a rebotar de un lado a otro. Como rebota tantas veces, va ganando energía con cada rebote. Esa ganancia de energía acaba generándole masa. Y es lo que hace unos años atrás se veía como teoría de cuerdas, porque llegaban a observar la vibración en longitud de onda, en frecuencia, y lo que después fueron descubriendo a partir del trabajo del acelerador de hadrones del CERN es que no es que fuera una cuerda vibrando, sino que eran todos esos rebotes que daba la energía sin masa por el bosón de Higgs, adquiría masa, pero al final de ese proceso vuelve a escaparse, se va otra vez al campo de Higgs y deja el bosón vacío, que recibe otra partícula energética y vuelve a repetir el proceso. Por tanto, cada partícula del universo de la que estamos compuestos aparece y desaparece, como si fuera un holograma. Así funcionan los hologramas, con una proyección de luz que aparece y desaparece. De la misma forma se forma el universo material. La materia son esas partículas energéticas que entran al bosón de Higgs, adquieren masa y luego se escapan y vuelve otra, y en el interín de que no está ahí, no hay nada. Es energía. Y recordamos que la mente es energía sin masa y tiene acceso a este sistema. Esa es una manera de interpretar la probable creación del universo que tenemos delante. Porque estamos nosotros, es la energía de nuestra mente la que accede a toda esa energía. Y conjuntamente con todas las demás fuentes de energía, es probable que cree el universo, que es el universo material, que es el 4% del universo que es el que podemos ver. El universo material está compuesto por un 4% de materia visible o mensurable. Un 75% es materia oscura, que no podemos entenderla bien, solo actúa por gravedad, y otro 25% es energía oscura, que es lo que mantiene a las galaxias alejándose entre sí. Pero solo el 4% es el universo con el que nosotros interactuamos. Es muy poquito. Es eso solamente lo que tenemos al alcance. Y funciona así, con estos bosones de Higgs, dándole materia a la energía, masa a la energía.
Esto es la representación de un átomo, como os decía, que es, para que nos demos la idea de la cantidad de energía o de la cantidad de información que hay ahí dentro. Un átomo de hidrógeno, que es el más simple de todos, se estima que tiene 90 gramos de energía-masa, siendo la energía igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado, según la ecuación de Einstein. Eso en cantidad de información es enorme. Si la mente pudiera procesar, la mente está ahí, está en ese campo viviendo. Si pudiéramos procesar a través de un cerebro entrenado solo parte de esa información, no el 2%, o el menos, el 1%, que es lo que procesamos ahora, imaginaros la cantidad de cosas que podríamos crear si nos hacemos cargo de tratar de procesar ese excedente de información. Esto trae dos consecuencias. Una es la eficiencia práctica y otra es una trascendencia ética y moral. ¿Por qué una eficiencia práctica? Porque esto puede entrenarse. Como dije al principio, funcionamos a través de circuitos cerebrales. Cada vez que hacemos una praxis de cualquier cosa, escribir, montar en bicicleta, conducir el coche, estamos creando una serie de circuitos en nuestro cerebro que coordinan los movimientos que luego haremos automáticamente. Y después no tendremos que pensar en eso, simplemente lo hacemos como algo natural. Para pensar es lo mismo. Si solemos tener ideas en determinada área científica, matemática, artística, nos acostumbramos a tener esas ideas y luego esas ideas empiezan a surgir solas. ¿Por qué? Porque se ha conformado un circuito cerebral que nos hace fácil lo que hacemos habitualmente. Por tanto, si habitualmente pensamos en esta información, pensamos en cómo acoger, cómo resolver esta información y cómo procesarla, si no nos creemos que esta mesa es sólida, sino que empezamos a entender que estamos tocando, estamos relacionándonos con electrones, que no hay tacto, que no hay colores, y empezamos a ver la vida de otra manera, se forman circuitos cerebrales que nos hacen acostumbrarnos a percibir esa mayor cantidad de información. Y eso nos permite ver el mundo de otra manera, con gran ventaja sobre todos aquellos que no lo hacen así. Y el otro es un elemento de trascendencia moral. Bueno, esto es lo que decía, trascendencia práctica, la neuroplasticidad. Eso de hacer circuitos cerebrales para cada cosa que practicamos se llama neuroplasticidad. El cerebro se acostumbra a hacer algo que lo obligamos a hacer todos los días. Y después lo hace automáticamente. Si logramos entender que tenemos que pensar en términos cuánticos y no en términos de física newtoniana, probablemente el cerebro empiece a percibir la realidad de otra manera, de manera automática. Y eso es lo que os decía de la relojería. Podéis ver un reloj cerrado. Si no funciona, ¿qué hacemos? Le golpeamos las manecillas, le golpeamos la corona, a ver si funciona. Es una forma de intentar arreglar el reloj. Y si no, lo llevamos al relojero. ¿Por qué lo arregla? Porque conoce el mecanismo. Conocer el mecanismo íntimo de relojería, del funcionamiento de la mente y del cerebro, nos va a permitir arreglar los problemas que sepamos que estamos sufriendo. Todos los que sean arreglables. También podemos optar por ver las dos cosas. Un reloj que se ve tanto la carátula como el mecanismo al mismo tiempo, lo que nos permitirá vivir en el mundo material y en el mundo creador al mismo tiempo. Y también nos trae un concepto moral. Porque os dije que el campo de Higgs, que es eso que está entre toda la materia, es infinito para todo el universo, aunque el universo pueda ser finito. Pero si nuestra mente accede al campo de Higgs, la información que nosotros volcamos en él alcanza hasta los confines del universo. Es decir, si yo estoy pensando que cada uno de los presentes son unas máquinas individuales que están activas en carne y que puedo desactivarlas simplemente, sin ninguna consecuencia, pues no me generará ningún problema matar gente. Puedo desactivar esas máquinas individuales que no tienen conexión con Dios, que no tienen conexión con un alma, que no son más que unas máquinas de carne como podemos pensar, ¿no? Que somos seres solamente biológicos de carne, estamos vivos porque sí, porque hay corriente eléctrica o por lo que fuese, pero que nada más que eso, pues, entonces, ¿por qué no desactivarlas? No traería ninguna consecuencia. Pero si entendemos que nuestra mente está vinculada con todo el resto del campo de Higgs, que es todo el resto del universo, y por tanto con todas las demás mentes, de todos los que están aquí, y de todos los seres funcionales, como decían los hindúes, que son todos los seres vivos, que están en todo el universo. Pues entonces lo que yo piense, lo que yo decida, lo que yo manifieste como voluntad,
Va a tener consecuencias en todo el universo. Y ahí toma sentido el término karma. Porque si va, bien puede volver, porque todo esto que estoy haciendo se sabe, se recibe y se sufre hasta el confín del universo. Por tanto, cuando entiendes que eres un ente que está integrado al resto de los entes, hay un concepto moral que te obliga a ser ético. También es una idea que sustenta esta investigación. Esto es la escala de Planck. Quería presentarla por aquello que os dije, que las partículas aparecen y desaparecen. La energía da materia, la energía vuelve a escaparse y la partícula simplemente desaparece. Sabemos que es así. Hace unos años, cuando yo empecé con esto, estaba en uno a la menos 23 segundos el tiempo en que la partícula aparecía y desaparecía, cada partícula. Ahora ya con el CERN, que es mucho más preciso, llamamos por 1 a la menos 43 segundos, que es el tiempo en que cada partícula del universo aparece y vuelve a aparecer. Es decir, estamos presentes y ausentes en 1 a la menos 43 segundos. Y durante todo ese tiempo es como una película estática el universo. Funciona como si fuera un film en donde hay cuadros, y entre cada cuadro y cuadro de movimiento aparente, que nosotros no podemos percibirlo porque el cerebro restringe esas funciones, hay 1 a la menos 43 segundos de nada. ¿Y dónde estamos entonces? Pues estamos en el campo de Higgs. ¿Dónde más? Solo hay 2 sitios, conviviendo en el mundo material o en el campo de Higgs. En ese momento del campo de Higgs estamos abiertos a toda esa información. Y además es probable que estemos ahí, que es donde estuviéramos antes de ser materia y donde estaremos después de serlo. Y esto nos lleva a unos conceptos interesantes que tienen que ver con las religiones antiguas, porque esto que os digo, que el mundo aparece y desaparece cada uno a lo menos 43 segundos, nos lo dicen los hindúes hace 7000 años. Es el pestañeo de Brahma. Este es Brahma. Es el primer dios que aparentemente es creado después de los Vedas. Y es el que da origen a la casta superior de los brahmanes, que son los sacerdotes que se arrogan, ¿no?, el entendimiento de Brahma. Brahma pestañeaba y cada vez que pestañeaba el mundo desaparecía, el universo desaparecía y volvía a aparecer cuando abría los ojos otra vez. Y este, que es Buda, también dice que lo percibió en ese momento de iluminación que tuvo debajo de aquel olmo, en donde se sentó y se le abrió el mundo espiritual, el mundo manifiesto, el de la creación y demás, y entonces percibió que las partículas eran lábiles y que aparecían y desaparecían, y le llamó Kalapas, le puso nombre a esto. Él le llama Kalapas a esa aparición y desaparición de partículas que hoy podemos medir en términos de escala de Planck. Esto es los collares de Indra. Toma importancia porque se decía que cada uno de esos collares, que eran perlas ultra brillantes, reflejaban a las otras perlas y todo el universo parecía ser infinito, pero no. Era finito, pero eran las perlas del collar de Indra que contenían todo lo que sucedía y que se reflejaban unas a otras dando imagen de infinitud. Y es interesante porque a partir de hace unos años atrás el universo, que se creía que era infinito, lo definimos ya, no lo definimos como infinito, sino como finito en forma de astas de toro. Y las astas de toro se superponen unas con otras y entonces la filosofía antigua de Indra empieza a tomar sentido de por qué ellos lo veían así. Nos hace preguntarnos, ¿qué sabían estos tíos hace 7000 años? Y este es Akasha, que es un dios que me encanta porque es el que estaba conectado con todos los dioses y que entonces él tenía toda la información de lo que había pasado y de lo que pasará. Todo el presente y el futuro se daban en un tiempo único y estaba en manos de Akasha, que es de donde viene el registro acásico. Es donde está toda la información. Y es con Akasha, con la Akasha de los brahmanes, que nuestra mente debería conectar. Y obtendría esa información que no sabemos de dónde viene, de por qué el perro nace nadando, de por qué la abeja nace sabiendo que tiene que hacer miel y todas esas cosas que es difícil explicarse y que siempre ellos se explicaron desde el punto de vista del registro acásico. Nacen sabiéndolo porque están conectados. Y entonces el cerebro que nosotros desarrollamos, que tiene un telencéfalo que es bastante restrictivo, reprime muchas de esas funciones que los animales inferiores mantienen. Y por eso les es más fácil conectarse aparentemente. Pero eso ya lo decían los hindúes con Akasha, ¿no?, que era el dios que manejaba esto.
Bueno, y esto es para representar un poco que entonces tenemos que vernos a nosotros mismos como una entidad que tiene dos patas, básicamente. Probablemente sean más de dos, pero como tratemos de no meter más dimensiones, pues una sí que se enclava en el cerebro, haciendo de aportador de información y de dominador de lo que el cerebro va luego a filtrar para hacernos vivir como avatares, para hacernos a vivir como el cuerpo que tiene que creerse el mundo que el cerebro le brinda. Pero también tiene otra pata anclada en el campo de Higgs. Y eso nos permite una amplitud mucho más grande, una infinitud mucho más importante y una conexión que podemos aprovechar con el medio, con la información del medio y con todos los demás seres, porque estamos todos ahí. Así que esto responde a la pregunta del principio, ¿no? Si no hay un observador presente, el árbol no cae, porque no hay universo. Es el observador el que genera el árbol y el bosque. No es el árbol por sí mismo. Por la teoría de la mente cuántica, esta que además está cada vez más probada, somos nosotros los que generamos lo que vemos. Y nos creemos la ilusión de que ya estaba ahí. Así que esto nos lleva a esto. ¿Existe realmente la muerte? Bueno, pues en la comunidad neurocientífica de hoy, de la más avanzada, la mayoría, aunque no lo reconozcan oficialmente, no acepta la existencia de la muerte. Dado que la vida misma es una ilusión y una especie de sueño, la materia es una ilusión, pero el que somos, si asumimos que somos esa mente que está en contacto permanente con el campo de Higgs y que permanece en el campo de Higgs, no tiene a dónde ir. Cuando el avatar se desprende y se pudre porque funciona mal, el que somos realmente, no el que está delante del espejo y que creemos que somos por el engaño del mundo material, sino el que realmente somos, se queda en su sitio, no va a ninguna parte. Por tanto, si esto es verdad, si la mente funciona de esta forma, la muerte carece de sentido. Y os dejo salir de la madriguera porque ya es tarde. No sé si hay alguna pregunta para esto. Bueno. Buenas. Escuchándote, he sacado una conclusión, me refiero, por ejemplo, la partícula, analizándola, estudiándola, para calcular las dimensiones que no se ven, tienen que hacer ecuaciones, tienen que hacer estadísticas, tienen que hacer, me refiero, para estudiar la parte no visible. Y actúan de una manera, pero cuando hay un observador se modifica. Puede ser que el observador con su pensamiento es el que modifica, ¿no? Sí, es esa ecuación que puse, el SRS, sí. SR que puse ahí es Subjective Reduction, Sí. Reducción subjetiva. Sí. No es que tenga que ser una persona mirando. Si pones una máquina... Sí, si era un ejemplo, sí. Sí, tiene que ser, si pones una máquina también lo hace. Sí. O sea, cuando un sistema una grabación cuántico está siendo medido, observado o lo que fuese, colapsa su función de onda. Es así como funciona. O sea, manifiesta una de sus probabilidades. Siempre es así, ¿no? Siempre ha sido así. O sea, tenemos desde el principio del siglo los experimentos para esto. El experimento de doble rendija fue el primero y después muchos más. Pero eso es una condición que es recurrente. Lo que pasa es que lo que no sabíamos hasta Roger Penrose es que se podía hacer también con moléculas más complejas. O sea que no solo con una partícula, sino que tienen muchísimas partículas como una tubulina y también funciona. Sí. No, pero me refiero ya llevándolo al paralelismo de la conciencia y el pensamiento. Quería decir, por ejemplo, que las personas, por ejemplo, con el pensamiento, consciente o inconscientemente, por ejemplo, con nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros sentimientos, podemos modificar, proyectar e impregnar energía y modificar cosas, por ejemplo, cuando a veces consciente o inconscientemente, por ejemplo, con un efecto placebo. Con el pensamiento puede modificar o curar o puede estar relacionado también con todo eso también. Esto es lo que parece ser. Es que puedes hacer caer el árbol ese que no sabemos si cae o no cae. O sea, digamos, lo que parece ser es que la mente es capaz, la mente de todos es capaz de generar todo el universo que estamos viviendo.
Y además que, incluso todo esto es mucho más elaborado y mucho más loco todavía, ¿no? Porque puede ser que todo esto que estamos viviendo durante una vida de 80 años realmente pase en una fracción de segundo, porque el tiempo tampoco es estable y puede ser una ilusión. O sea, puede ser todo una ilusión. Entonces, sí eres capaz de manifestar tu propia realidad, y esto ha dado origen a muchas formas de trabajar este asunto para mucha gente, que a algunos le da más resultado que a otros. Pero incluso los que meditan encuentran una respuesta sobre interactuar con el universo, ¿no? Desde ese punto de vista. Y otra gente que lo hace o lo hacemos automáticamente, que ya te están acostumbrados a plantearte esas cosas así y a no ver un muro de piedra, sino ver un montón de electrones, que la vida la ves de otra manera y la manifiestas de otra manera. Sí, es probable que tengas mucha injerencia en lo que te pasa. Entonces, por medio del observador, que sería el pensamiento, modifica y puede proyectar e impregnar energía. Bueno, puede ser subjetivo, pero podría pero ser, según ¿no? como estamos viendo que funciona el bosón de Higgs, esa misma energía que se genera, que es la mente, es parte, o sea, que no es que la generemos, es que está ahí creada ya de antes. Es la energía propia del campo de Higgs, ¿no? El del universo. Sí. Es la misma energía la que está entrando a un bosón de Higgs y dando forma a la materia vibratoria. Sí, que se manifiesta. ¿Qué es posible? Esa misma Sí, energía sí se manifiesta. Sí. Vale, matemáticamente gracias. sí. Solo era eso, gracias. ¿Algo más? Bien. Hola. Pues me ha parecido súper interesante. En algunos momentos me he perdido así como un pelín y me ha parecido un poco abstracto, pero en general me ha gustado. Quería preguntarte, supongo que tú tienes un poco esa mente cuántica un poco introducida en tu vida, supongo. Por si me podrías poner algún ejemplo de cómo te influye en tu día a día esta mente cuántica, esta visión cuántica, en cuanto a relaciones personales o acontecimientos que te pasen más o menos importantes. Mira, sí, dime. No, ya, era eso. Mira, es la forma en la que percibes la información, es la forma en que percibes el universo. Digamos, si yo en algún momento quisiera buscar la manera de que mi mano atraviese la mesa sin romperla, seguramente no lo objetivaría como una madera sólida, sino que pensaría cómo apartar los electrones de ahí. De ahí en más, todo lo que haces en tu vida, lo que hacen las demás personas, la forma en que interpretas lo que los demás hacen, cómo los demás piensan, por qué actúan como actúan, tiene una explicación diferente. Y cuando tienes que abordar un camino para una decisión o una estrategia, te basas en una información diferente que la mayoría de la gente. Y normalmente, por lo menos en mi caso, da mucho mejor resultado. Realmente es como que la información, que es la fuente del diagnóstico, digamos, para poder después seguir una estrategia, es mucho más fidedigna y funciona mucho mejor. O sea, lo que voy a hacer está mucho más acorde con la realidad, porque la realidad que percibo básicamente va siendo cada vez más la realidad que manifiesta lo aparente. No me guío para nada por las apariencias. O sea, las apariencias me dan igual ya. O sea, te dan, al final de cuentas te acaban dando igual, te vas dando cuenta que son apariencias, que esto no me vale. Y que si algo no me gusta, ¿qué es lo que está trabajando ahí? Eso no es que sea el objeto, es que soy yo como observador que estoy dándole los sentimientos a la cosa. Y aunque parezca mentira, esto cambia mucho tu perspectiva de vida, las relaciones personales, la forma en que lo llevas con el resto de la gente, lo que te cabreas o no te cabreas de lo que hace la gente. Cuando te das cuenta de que lo que está pasando es porque tus núcleos de la base están actuando y no porque la información lo requiera, te evitas muchos problemas. Como el hecho de, no sé, esa vieja historia, ¿no? de las probabilidades que se manifiestan según la actitud del padre de familia, cuando el crío a la hora del desayuno hace un movimiento, le vuelca el zumo en la corbata al padre, ¿no? Y entonces el padre se pone loco, le pega al crío, discute con la madre, el crío termina perdiendo el autobús, tiene que cambiarse la corbata rápidamente, es falta de tiempo, no llegan al crío al colegio, entonces lo tiene que llevar con el coche desesperadamente, se accidenta y muere. Otra opción, pues le dice al crío, bueno, la próxima vez cuídate un poco mejor, se va al closet, se cambia la corbata, se pasa del asunto y se va a trabajar y el crío se va en el autobús. O sea, ese tipo de cosas parecerán tonterías, pero de esas situaciones en la vida cotidiana hay cientos.
sobre todo cuando tienes que tomar decisiones. En mi caso, yo como empresario, como médico y como las funciones que tengo, que son varias, tengo que estar constantemente tomando decisiones. Y principalmente esto funciona en la toma de decisiones. Es lo que decía antes, la eficiencia práctica que termina desarrollando circuitos cerebrales que hacen que tu toma de decisiones, tu forma de tomar decisiones cotidianas cambie. No sé vale. si... Sí. Me he hecho un poco la idea. Supongo que relativizas prácticamente todo, ¿no? Sí. Por ejemplo, la enfermedad y la muerte también... Sí, porque todo es relativo. Disculpad que no os vea porque a mí no me dejan ver, los focos estos no me dejan ver nada. No te preocupes. Entonces, pero sí, relativizan todo y relativizas todo porque además es relativo. Pero además tratas de darle otra forma y te sale la mayoría de las veces. Si quieres cambiar la forma de lo que es, te sale. Es increíble, pero es cierto, es así. La mente termina desarrollando esto sola. Y yo no es que haga meditación, la gente no tiene que hacer meditación para esto. A lo mejor los que hacen meditación les va mejor, yo qué sé. Pero no hay que ser Buda, ¿no? O sea, la forma de plantearte la vida cambia y la información que percibes es diferente y la toma de decisiones es diferente. Y además, muchas de las manifestaciones que generas las ves. De todos modos, esto es en el ámbito especulativo y mío personal, te lo contesto a ti, pero no es una charla científica, ¿no?, que te podría decir esto. Esto sí. en el colegio de médicos no lo diría, ¿no? Claro, no, si yo te he pedido tu opinión personal por eso, claro, porque quería tu opinión personal. Sí, no... sé que interesa y por eso te lo digo, porque si lo logras es muy productivo. Todas las tonterías desaparecen. Ya sabes que son tonterías. Vale, vale, gracias. De nada. ¿Algo más? Bueno. Yo quería preguntar sobre la perspectiva del pensamiento que has comentado ahora. Por ejemplo, que cambia, por ejemplo, según el concepto que le dé a un símbolo. Por ejemplo, si por ejemplo uno ve una esvástica, después de lo de Hitler y tal cual, aunque la esvástica sea un símbolo bueno, cuando lo ves te crea mal rollo, cambia el concepto, cambia el pensamiento, pasa a ser algo negativo. En cambio, por ejemplo, ver una cruz que era un símbolo de tortura, desde que lo ves desde la perspectiva del cristianismo, algo bueno, pasa a ser un pensamiento bueno. Me refiero, depende del pensamiento, cambia la perspectiva, el concepto, bueno, es que me he hecho un lío, pero no sé si llega a entender. Puede estar relacionado también con eso también. El cerebro humano es muy frágil, sí, es muy fácil de manipular. Entonces tú puedes ver la cruz según cambia el concepto, ¿no? Sí, y puedes pensar que es el símbolo de Cristo y también puedes pensar que es el material de su tortura. Por tanto, ambas opiniones han prosperado. Sí. Porque depende de cómo te tomen y quién te lo diga, tu cerebro es manipulable. Puedo hacerte ver una cosa o la otra según utilice lo que algunos llaman programación neurolingüística y muchas de estas cosas. Tengo forma de programarte para que creas lo que yo quiero, ¿sí? Pero depende de ti dejarte engañar. Por eso estudias filosofía, para saber que no tienes que caer en sofismas. Había un Protágoras en la antigüedad, el enemigo de Sócrates, pues enseñaba que si tú distorsionas la línea de pensamiento un poquito en cada pensamiento, al final puedes hacer que el pensamiento rote 180 grados. Así pueden explicarse sobre todo los políticos, que para eso se inventó el sofisma, para la política. Sí. Entonces te pueden explicar cualquier barbaridad y hacerla parecer una cosa buena. Y lo mismo con la cruz, que también te vale que si la adoras eres un buen cristiano, o si la adoras lo que eres es un gran torturador del pobre Cristo. O sea, te valen las dos, que eso es un sofisma, ¿no? Eso es la base del sofisma es que valga para los pensamientos. Yo en lo personal nunca veo la esvástica como un símbolo malo. A mí lo que ha hecho un loco del siglo XX no me va a quitar un símbolo de 7.000 años. Lo tengo claro como el agua. Ese símbolo que es un símbolo que tiene que ver con el karma, tiene que ver con el universo, tiene que ver con las respuestas, con todo esto que estábamos hablando, de qué forma se gira el interuniverso, el campo de Higgs para poder manifestar las energías en esa cruz gamada. Es un símbolo tan fuerte de los budistas y de los hinduistas que Hitler se dio
tentado a tomarlo en su poder porque pensó que le daría poder. O sea, pero es que el loco de Hitler no me va a hacer a mí cambiar, ni eso, ni el saludo de Hitler, este de la mano así, ¿no? Que él lo tomaba, que todos creemos que es el saludo de las SS, pues no es cierto. Ese es el saludo al sol de Ahura Mazda, de los antiguos zoroastristas, que lo que hacían era darle la bienvenida al sol. Que este tío se lo haya robado y con ello haya provocado una masacre en el siglo XX, lo que no va a hacer es robarme el símbolo. Sí. Él es el loco, pero el símbolo no tiene nada que ver. No, o sea, esto que, por eso yo no me dejo engañar por los... Eso es otra forma de percibir la realidad, ¿no? Entonces, vamos a ver, que no me voy a dejar engañar por lo que tú me digas, eso son sofismas, ¿no? Sí. Yo lo que quería decir, que lo ponía de ejemplo, me refería a que según el pensamiento, el del concepto que tengas sobre una cosa, cambia la perspectiva mental, cambia, me refiero, modifica con el pensamiento, con las emociones, los sentimientos, sobre ese pensamiento según el concepto que tenga de lo que estás viendo. Sí, era eso, era un ejemplo, lo de Hitler. Sí, lo que yo quería reflejar en esto es que se puede percibir la realidad desde la subyacente, es decir, ¿quién crea la realidad? ¿Cómo se crea esta realidad? Porque, bueno, tú desde el punto de vista emocional puedes ver un día de lluvia como el de hoy y decir que es un día triste, o por el contrario decir que es un día alegre, ¿no? Y te puede alegrar, te puede dar estímulo, te puede retroceder, ¿no? Hacer retroceder. Pero si tú lo que ves es la realidad subyacente de cómo se genera este universo y lo que genera la lluvia y demás, ya puedes anular hasta la emoción de eso. Y sin la emoción, la información es pura. Y cuanto más pura sea la información, más acertada será la decisión. Porque, bueno, uno de los grandes enemigos que tenemos a la hora de decidir son las emociones. Como decíamos, ya que estamos hablando del tema de Hitler, cada vez que escucho a Wagner me dan ganas de ir a conquistar Polonia, ¿no? ¿Vale? Esto de la música, ¿no? Que con la gente, yo, bueno, en algunas charlas de la Escuela de Negocios siempre digo, nunca toméis una decisión escuchando música. Nunca una decisión de negocios, digo, ¿eh? Nunca decidáis una inversión escuchando música. Porque lo más probable es que os equivoquéis. Va a ser la música la que le va a generar un sentimiento de seguridad o de derrota. Así no se toman decisiones. Las emociones son el enemigo número uno de toda decisión en todo orden de la vida. Y esto lo que te permite es saber que las emociones existen, que son falsas, que son fantasías, y que no deben modificar tu proceso de decisiones porque no vas a llegar al resultado que quieres.